Listo, ahí está. Tenemos en la gráfica el diagrama en bloque de la etapa de backlight, ¿verdad? Todos los componentes, el circuito controladores, circuitos osciladores, detectores de error y la alimentación. Bueno, lo que vemos acá son las lámparas fluorescentes. Este sería entonces un backlight con lámpara fluorescente. Aquí tenemos las lámparas y el alto voltaje que va a recibir a través de estos pequeños transformadores que está dentro de la tarjeta inverter. Este cuadro en azul sería entonces la tarjeta inverter. La tarjeta inverter tiene un circuito oscilador, es un circuito generador de pulsos y ese pulso es controlado, o sea, según si la intensidad de brillo que queremos que ilumine las lámparas está controlado por un modulador de ancho de pulso, por PWM, ¿verdad? Bien, el circuito controlador está en la tarjeta MAI. Esta sería la PCB MAI. El IC3000 sería el microprocesador principal. Y a través de estas tres líneas está controlando a la etapa de backlight. La fuente de alimentación le entrega un voltaje de 24 voltios. Voy a tratar de ver esto. Ok. A ver. Bueno, son tres líneas de control. Hay una línea que se llama Inverted Error, otra línea que se llama Backlight On y otro Dimmer. A través de esas tres líneas estamos controlando al inverter. En primer lugar, el Backlight On es la que permite encender al inverter. Con un pulso de aproximadamente 3.3 voltios, está activando al inverter. Pero para que funcione el inverter, tiene que recibir los 24 voltios de la fuente de alimentación. Ok. Bueno. Ahí está. Los 24 voltios tiene que recibir de la fuente de alimentación. El backlight on tiene que activar con un voltaje de 5 volts. Y el dimmer sería la línea de control. ¿Qué es lo que hace el dimmer? Con niveles de voltaje diferentes está controlando la intensidad de brillo de las lámparas fluorescentes. Es un voltaje que puede variar desde los 1.5 hasta más o menos 3.3 voltios. Y con esos diferentes niveles de voltajes que va variando, va a ir generando pulsos, anchos de pulso que va a ir controlando a las lámparas fluorescentes. Así va, en primer lugar, enciende con el backlight on y después el brillo se controla con el dimmer. El inverter error es para detectar daños, para detectar fallas. Es una línea de SOS, una línea de protección. Esta línea de inverter siempre tiene que estar a un nivel bajo, alrededor de 0 voltios ahora. Si por algún motivo la parte del inverter está dañado, inmediatamente envía un voltaje alto ahí al microprocesador y así el micro sabe que hay daño dentro de la tarjeta inverter. También si una de las lámparas está abierto, está dañado, detecta eso e inmediatamente se dispara la protección. Ok. Profe, Sí, alguno trae Detect Asset. ¿Ese qué sería, profe? y es lo mismo. Es lo mismo. Hacer lo que está diciendo es detección de alterna. O sea, siempre tiene que haber una tensión, ¿cómo te diría? Es como que está recibiendo voltaje diferente ahí. O sea, alteración de la tensión. Siempre tiene que estar 0 voltios ahí.
Dale, bro. Dale. Un momentito. Bien, seguimos. Entonces, como le estaba diciendo, para que pueda funcionar la parte del inverter, en primer lugar eh, tenemos que confirmar si tenemos ahí, voy a tratar de ver esto. Sí, en primer lugar tenemos que ver si tenemos presente los 24 voltios. Y luego tenemos que verificar si hay backlight on. Si hay backlight on, tiene que encender ya las lámparas. Y después tenemos que controlar el voltaje del dimmer. El voltaje del dimmer tiene que, según si la imagen es muy brillante, tiene que tener un voltaje alto. Y si la imagen no es tan brillante, un nivel más bajo, ¿verdad? Un nivel de brillo más bajo. Ok. Voy a abrir otro material. Si me aguardan un momentito, señores. Un momentito. Bien. Una vez que está funcionando el televisor y por alguna razón empieza a fallar, a, a emitir una protección, ¿verdad? O sea, apaga por protección, tenemos que ver por qué puede ser esa protección, ¿verdad? Normalmente cuando en los televisores Sony específicamente, cuando el televisor se apaga y empieza a parpadear 6 veces, eso nos indica que hay una falla en la parte de inverter. O sea que, ¿cómo hace? Enciende el televisor, después se apaga y empieza a parpadear el LED piloto. Y tenemos que contar, así, empieza a parpadear, pas, 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 6 veces. Eso indica que es daño de backlight, es directamente daño de backlight. ¿Y por qué puede ser? Puede ser por falla de los 24 voltios, no está recibiendo 24 voltios el inverter, o por daño en la tarjeta inverter, o por daño mismo de las lámparas fluorescentes. Puede ser también falla de la fuente que no está entregando los 24, o falla de alguno de los transistores en el inverter, o alguna desconexión de la lámpara, o sencillamente daño de la lámpara. Bueno, para eso están los códigos de errores. Y cada marca trae su respectivo código de errores, ¿verdad? En este caso, para Sony, cuando parpadea 6 veces es error de backlight. Entonces tenemos que buscar en esa parte el daño. Chequeamos primeramente los 24 voltios, si tenemos backlight on, si la lámpara está encendiendo, los conectores, si está todo bien, si no está flojo. Tenemos que buscar en esa parte la falla, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo controla el brillo? ¿Cómo se controla el brillo de las lámparas? Es a través del control con PWM o modulación de ancho de pulso. El PWM viene de la sigla del inglés del Pulse Width Modulation. O sea, eso significa, es la modulación de ancho de pulso, ¿verdad? Entonces, nosotros si queremos encender una lámpara, el backlight, a un 20%, ¿verdad? Entonces los pulsos más o menos tendría esta forma. Son pulsos más cortitos. Hay más, o sea, estos serían el tiempo activo y este el tiempo apagado.
Tiempo activo, tiempo de apagado, tiempo activo, tiempo apagado. Entonces, mientras más tiempo apagado, tenemos menos brillo, ¿verdad? Si queremos una iluminación al 40%, ciclo de trabajo de 40%, entonces más tiempo encendido tenemos que mantener. O sea, siempre estamos controlando a través de pulso. Si queremos una iluminación del 80%, como vemos acá, tenemos más tiempo de encendido que apagado. Por lo tanto, tenemos un brillo del 80%. Y si queremos ya un brillo del 100%, podemos ver acá acá abajo que prácticamente todo el tiempo está activo, todo el tiempo está activado, digamos. Esto es lo que se conoce como modulación de ancho de pulso. Nosotros cuando realicemos nuestra práctica vamos a poder observar esa señal de la modulación de ancho de pulso y vamos a ver una señal parecida a esto. Esto correspondería a un ciclo de trabajo máximo, a un casi 100%. Como pueden ver, la mayor parte está activo. Y esto sería un ciclo de trabajo con un valor mínimo, ¿verdad? O sea, más tiempo apagado que activo. Y eso claramente se ve en el osciloscopio cuando va brillando al máximo la pantalla, aparece así la señal. Y cuando se va atenuando, va apagándose la pantalla, tiene esta forma, ¿verdad? Y esta sería la del dimmer. Estos son los pulsos del control del dimmer que también podemos observar. Esta sería ya dentro del IC, del circuito controlador, el pulso que envía para que pueda controlar el, el brillo de la pantalla. Todo eso está dentro de la tarjeta inverter. Este mismo sistema también se utiliza para los televisores LED. Los LED también se controla con este sistema de brillo con modulación de ancho de pulso. Control de brillo, modulación de ancho de pulso. Bueno, ¿y cómo tenemos que hacer para observar? Esta sería la tarjeta inverter. Acá tenemos la alimentación de 24 voltios. Y estos son los transformadores chopper. Eso serían los transformadores chopper. Voy a tratar de aumentar. Ahí pueden ver. Aumenta un poquito más. Ahí pueden ver. Estos son los transformadores chopper. Estos son los transistores FET. Y acá abajo el oscilador, ¿verdad? Entonces, este oscilador está enviando pulsos a los gatillos de estos FET. Y este empieza a switchear. Y con este transformador chopper está sacando alto voltaje en los terminales para las lámparas. Estas son las terminales de las lámparas. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a ver esa señal? Nosotros con un osciloscopio, en la práctica vamos a hacer eso, vamos a acercar la sonda del osciloscopio a este, ni siquiera hace falta conectarse, simplemente acercando a estos transformadores por el campo que genera, ya podemos observar la señal, así como vemos acá en la imagen. Estos serían los pulsos de modulación, este sería un pulso de, de máximo y este es un pulso de un brillo más atenuado. Así es como se observaría, ¿verdad? Y como les decía, este mismo sistema se utiliza también para el control de brillo de los diodos LED. También es con dimmer y modulación de ancho de pulso. Bueno, y acá vemos las imágenes. Uno de los, ¿Perdón? ¿qué pasa si es que en uno de los choppers no te marca nada en el osciloscopio? Y eso sería porque está fallando, que no está trabajando ese circuito. Si vamos a ver otra vez, digamos que uno de estos no funciona, quiere decir que el circuito que está controlando esa parte no está funcionando. Puede ser por daño del transistor FET. Esto se puede reemplazar, se puede reparar. Esto si encontramos que uno de ellos está en corto o en abierto, se puede reemplazar. Si no aparece esa señal es porque no está trabajando, ¿verdad? Pero antes que podamos detectar eso, es casi seguro que el televisor entre en protección. Si por ejemplo está dañado este transistor, si está en corto, inmediatamente va a haber un consumo de corriente ahí y eso va a detectar el circuito de error y va a apagar el televisor y mandar en protección.
y va a empezar a parpadear 6 veces, indicando que hay una falla en el inverter, ¿verdad? En la parte de backlight. Entonces todos los transformadores tienen que emitir esa señal de modulación de ancho de pulso. Todo tiene que estar trabajando para que en primer lugar no se dispare la protección, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, todo lleva asociado un transistor, ¿sí? Tengo una pregunta. El tema de hacer la regulación del PWM, Sí. ¿cómo sería? ¿Dentro de la placa o sería a través del sistema con el control remoto? ¿Cómo sería la regulación? Em, nosotros le damos la orden para... Nosotros le damos la orden para aumentar brillo, por ejemplo. A eso te referí, ¿verdad? Sí, Bueno, un ejemplo. Estamos viendo una película y se ve muy oscura la imagen. Entonces queremos aumentar el brillo de la pantalla. Le damos la orden con el control remoto a aumentar el brillo, ¿verdad? El micro recibe esa información y envía esa información al inverter a través de dimmer. Este es el micro. O sea, este es el diagrama que estamos viendo recién. Voy a ajustar, ¿verdad? Ahí está. Este es el micro. Y por aquí más o menos va a tener el sensor de remoto y eso es la señal del control remoto va al micro. Entonces el micro recibe esa información y queremos aumentar el brillo. Entonces, bueno, hay que aumentar el brillo. Entonces envía un voltaje más elevado a través del dimmer. El dimmer puede variar de un voltaje de más o menos 1 voltio y pico hasta 3.3 más o menos. Entonces, si estaba, por ejemplo, en un voltaje de 2,5 voltios, envía un nivel de voltaje superior. 3 voltios, envía al inverter. Bueno, con ese aumento de voltaje, el inverter sabe que tiene que aumentar el brillo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a oscilar y a estirar más el ancho de pulso. Y a ella aumenta el brillo. O sea, esa variación de ancho de pulso se realiza aquí, dentro del inverter, con este oscilador. Aquí tenemos el circuito PWM. El micro lo único que hace es controla a ese circuito PWM, enviándole diferente voltaje a través del dimmer. A través del dimmer. ¿Ok? dale, bro, ya está. Vale. Gracias. Bien. Bueno, y acá tenemos las lámparas fluorescentes ya dentro de un panel. Si pudieron ver el vídeo, cómo desarmar pantalla, pudieron ver cómo llegar a este punto de desarmar, ¿verdad? Quitando toda la parte del panel LCD, que es este, quitando el difusor, ya tenemos acceso a las lámparas fluorescentes. Y así es como se ve la lámpara y los conectores. Este sería el conector de cada lámpara. Así es. O sea, es un conector que entra a presión. O sea, no hay nada de soldadura, nada aquí, porque tenemos que saber que cuando está funcionando se calienta y trabaja a alta temperatura. Entonces la soldadura no resulta para, digamos, conectar con soldadura nomás, sino tiene que ser un zócalo que entra a presión. Bueno, y esta lámpara se puede reemplazar, por alguna razón alguna de ellas puede dañarse, se puede romper o puede agotarse también, así como un fluorescente normal, ¿verdad? Se agota, con el tiempo también se puede agotar y eso puede estar causando daño e incluso protección del televisor. Y eso se puede reemplazar, se puede adaptar, si es que no conseguimos uno idéntico, se puede adaptar, ¿verdad? La idea es conectarle siempre los terminales aquí para que puedan encender. Hay diferentes tipos de... Sí, Eh, ¿Cómo verificas el funcionamiento de estos fluorescentes que esté conectado? eh, sulfatado me dijiste, ¿verdad? No, no te querés empezar a revisar tu televisor y Sí. empezás a revisar tus fluorescentes. ¿Cómo vos probás el funcionamiento de estos fluorescentes? Para probar individualmente cada lámpara, me está Exactamente. diciendo. Sí. Bueno, hay varias formas. No se puede testear, digamos,
con un tester y decir, este funciona. No, hay que probar y hay que entregarle alto voltaje. Hay una herramienta para eso. Hay un probador de LCD que se consigue también. Yo no sé si a nivel local se consigue eso, pero es una cajita así que se conecta a 220 y no, con una fuente, creo que con 12 voltios trabaja. Es una cajita y entrega así las terminales para conectar a las lámparas. Y ahí podemos probar si enciende o no enciende. Pero si queremos algo más casero, también se puede utilizar el circuito. Hay esa reactancia electrónica, también están esas lámparas, ¿cómo se llama? Esas lámparas económicas que vienen ahora, que utilizan esas lamparitas fluorescentes. Si desarmamos esa lámpara, internamente vamos a encontrar un circuito inverter. Eso también se puede adaptar, o sea, se puede también, digamos, reciclar eso y utilizar como un probador. En la plataforma yo subí un video referente a eso, de un probador creo que el último video que subí, un probador de, de lámpara fluorescente. Es una cajita que se consigue para realizar las pruebas. Eso te permite probar una por una. A ver. Bueno, y eso era todo, señores, referente a la parte de backlight. Este es solamente backlight de lámpara fluorescente. Todavía no vemos la parte de LED. En la otra clase vamos a ver eso. No sé si hay más consulta al respecto. Podemos ver aquí. No, profe, no hay más consultas. Okay. Este es el video que le estaba diciendo, cómo probar CCFL. Y esta es la cajita y pueden reproducir este video y ahí más o menos le explica cómo realizar las pruebas. Hola amigos, Y esta es tengo que seguir una secuencia. esa sería el aparatito y trae así conectores como este, dos pincitas, ¿verdad? Para conectar los terminales de las lámparas. Y esto nos permite probar una a una las lámparas. Ahí, por ejemplo, está probando uno y está comprobando que funciona esta lámpara. Perfecto, profe. Bueno, y dejamos hasta acá. Entonces, señores, traten de realizar sus tareas, pruebas. Como saben, eso va a ir sumando para su calificación final. Entonces, estas son las dos tareas, o sea, las tareas y prueba 2 que tienen que realizar. Me avisan cualquier cosa si tienen inconveniente a la hora de entregar sus tareas. La clase presencial, ¿cuándo sería, profe? Y voy a ver si podemos ya la otra semana empezar. Le voy a estar avisando. Hoy le escribí al profesor, el encargado, y no me está respondiendo todavía. Tengo que empezar ya porque por lo menos yo quiero tener 4 o 5 clases, ¿verdad? Vamos a tratar de ir una vez por semana. Entonces tenemos todavía tiempo para eso. Le voy a estar avisando sobre el calendario. Yo creo no, que todos podemos ir en una sola clase porque no somos numerosos. Así que no va a haber problema eso de aglomeración. O sea, esa es una de las primeras recomendaciones, ¿verdad? De no ir, que no seamos tan numerosos, ¿verdad? Por el protocolo
Y nosotros creo que en una sola clase podemos estar todos juntos. La sala, por lo menos, el laboratorio es grande, podemos estar 10, 12 personas sin problema ahí. Bueno. Y dejamos hasta aquí entonces, señores, si no hay más consultas, comentarios. Vale, profe. Profe. Estamos, Gracias. señores, que tengan buen resto de jornada, buen descanso. Estaremos hablando en la próxima semana. Vale, profesor. nos vemos. Vale, hasta luego. Hasta luego.